Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media seguimos conversando con el embajador Pedro von Heiken, que tiene un conocimiento, como ustedes habrán notado, realmente extraordinario de la situación de Haití. Este programa lo estamos dedicando a la región en general, al Caribe, América Central. Marcamos la heterogeneidad, las enormes diferencias, los contrastes. Situaciones que, por ejemplo, vemos aquí la ausencia absoluta de liderazgo y de capacidad estatal en el caso haitiano. Comentamos al comienzo del programa el caso de El Salvador, con un contraste casi absoluto, ¿no? Con una presencia muy fuerte, un liderazgo que focaliza casi todas sus energías en la cuestión de la seguridad ciudadana. Quedó pendiente, Pedro, esta pregunta fundamental: ¿cómo se revierte esto? ¿Hasta qué punto es posible pensar en un proyecto de desarrollo integral que, por supuesto, abarque la economía, abarque el capital humano, tenga algún indicio de consolidación del aparato estatal, aunque sea en las áreas de seguridad ciudadana? ¿Es una utopía pensar esto en Haití? No, no solo no es una utopía, sino que en realidad es lo que la racionalidad y la sociedad civil haitiana pide. Es decir, que no se vuelva otra vez a una fuerza de X años que solamente reprima la inseguridad, Claro. Sino que se creen las condiciones para el desarrollo, para invertir, bueno, para que de alguna manera, no sé cómo sería el presupuesto, desarrollarlo para que haya más seguridad, pero también para el desarrollo de Haití. Todos los indicadores económicos y de desarrollo negativos los tiene al máximo. $1 por día, digamos, de sueldo por habitante, es muy bajo. Eso me lleva un poco a la otra parte, digamos, aparte de la violencia, que es la situación institucional de Haití. Tiene que ver. En este momento gobierna el premier, desde que asesinaron al presidente, el premier Ariel Henry, que es un neurólogo que había sido ministro de Moïse, el presidente asesinado. Fue elegido por el presidente 2 días antes de ser asesinado, pero nunca se llegó a firmar el decreto, y lo que es peor, nunca llegó a ser aprobado por el Parlamento, porque el Parlamento digamos, no existió más desde el 2020, no hubo elecciones, Moïse gobernó por decreto hasta morirse. Pero no solo porque él no quería, sino porque las condiciones, y ahora tampoco están, no daban para un proceso normal de elecciones. Por eso no hay parlamento desde el 2020. Según la Constitución, el primer ministro es presidente hasta que se llama elecciones y se elige otro presidente. Hay dos principales bloques de oposición. El protocolo de entendimiento nacional, por un senador que conocí, Joseph Lambert, que era de la oposición, y el denominado Acuerdo de Montana, porque fue firmado en el Hotel Montana, a lo alto de Puerto Príncipe, en agosto del 2021. Y en el 22, un año después, unos meses después, fue elegido Fritz Jean, que había sido hace tiempo presidente del Banco Central, como presidente provisorio, muy acompañado por la sociedad civil, 1000 organizaciones lo apoyaron, pero no contaba con el apoyo del presidente. Y el presidente, que tiene una, digamos, legitimidad de origen, como decimos los politólogos, dudosa, por lo que conté antes, claro, está apoyado por Estados Unidos y por el Core Group, que es un poco lo que queda de un grupo de apoyo cuando estaban Naciones Unidas, y que forman parte del Core Group, del que formó parte de Argentina hasta hace unos 10 años, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá, España, además de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea. Sin ese apoyo, este hombre, digamos, elegido por la sociedad civil, muy serio, él dirige una fundación de estudios haitianos en el norte del país, yo lo fui a visitar, no puede tener lugar. Espero te escucho muy atentamente y no puedo sino expresar o tratar de sintetizar mis dudas en una pregunta que es muy obvia, ¿no? ¿Por qué Haití no logra, tomando como inicio de esta última crisis, comienzo de los 90, con el episodio de Aristide y compañía, hacemos como 30 años de una especie de, desplazamiento hacia situaciones cada vez más graves, ¿verdad? En materia económica, política, social, institucional. Esto puede tener, con la actual dirigencia en este contexto institucional, como vos marcabas, tan inusual, algún tipo de solución, o hay que esperar alguna crisis para que haya un salto cualitativo y otra
dirigencia o con otros incentivos puedan acordar reglas del juego básicas para salir de esta larga decadencia? Yo creo, Sergio, que hoy por hoy, como están las cosas, las dos opciones son posibles. Por supuesto que me gustaría la primera, que Claro. la sociedad civil tenga más acceso, pero como decía, por la violencia y también por razones presupuestarias no tienen lugar casi elecciones, pero podría tener... Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo justamente ahora estoy escribiendo el libro sobre Haití, el presente y también el pasado, porque lo que es muy interesante en Haití es la historia, desde la revolución, de ser la primera república negra del mundo, pero de forma muy sangrienta y muy difícil. No olvidemos que para eso abolió la esclavitud y nada menos Claro. que venció a un ejército de Napoleón en Claro. 1804. Y tuvo, lamentablemente, lastres externos. Primero, fue el único país de América Latina que tuvo que pagar por su independencia. Francia exigió lo que hoy serían 150.000 millones de euros Wow. para que fuera libre. Y un presidente haitiano, Boyer, aceptó. Y eso tardó peor que nuestro famoso préstamo de la Baring Brothers en Argentina, 130 años para pagarlo. Pero después de 1825 en adelante. Pero además, de 1919 a 1934, empezando con Wilson y terminando con Franklin Delano Roosevelt, Haití fue literalmente ocupado por Estados Unidos. Claro. Como después ocurrió después y antes con varios países. Entonces, es como que la MINUSTAH del 2003 del 2004 al 2017 se inscribe para muchos haitianos, si bien no fuerza norteamericana, porque no había, sino son la presencia extranjera en Haití, que ven con mucho reparo. Pero fíjate que, por ejemplo, Haití para mí, que he estudiado y he estado en el fenómeno cubano, he hablado con algunos cubanos, acá hay muchos estudiantes de politología haitiano en Argentina. Ellos no conciben para nada un fenómeno como el cubano, un fenómeno de revolución proletaria, Sierra Maestra. Por toda la miseria, a pesar de todas las vulnerabilidades, Haití no desea, y no tiene nada que ver con su proceso histórico, un gobierno, digamos, y lo tiene muy cerquita. Yo una vez fui a Guantánamo, no a la base de Guantánamo, y de muy, muy cerca se veía la costa haitiana. Claro. Es decir, no les interesa para nada ese modelo. Hay, por supuesto, gente de izquierda, y está en la historia, y Aristide también, Claro. después de Duvalier, fue de izquierda, pero no el fenómeno. Aristide podríamos, entre comillas, decir que fue un poco lo que es Boric en Chile, pero Claro. un poco más violento, pero no está pensado una revolución violenta. Pero te han hecho la pregunta cientos de veces, pero ¿por qué el contraste en una misma isla entre la República Dominicana y Haití? ¿Por qué Haití no puede de alguna manera emular el ejemplo de su vecino que, con todas las dificultades que conocemos, bueno, de a poquito ha ido progresando en función del turismo, la inversión extranjera? Algún progreso se efectivamente ha notado, ¿verdad? Sí, creo que insistir podría llegar a tener con su historia. No se puede pensar en Haití sin ver su historia, pero es cierto. Es decir, no sé si tengo capacidad para hoy responder extensamente esa pregunta, pero por ejemplo, el dominicano promedio invierte en su país en turismo. Claro. El haitiano prefiere llevar su dinero a Miami. Es algo que pasa en muchos países de América Latina. Uno cruza en la frontera, cruza a Dominicana, Santo Domingo, etcétera, es otro país, autopistas, un poco más de seguridad. Es una verdadera pena. Conozco algunos hombres de negocios haitianos que ya están residiendo en Santo Domingo, Miami, que ya no están prácticamente en Haití. No han sido las mismas oportunidades. El pasado de los dos países, común en el siglo XVII, XVIII y XIX, después se desvinculó. Tiene, digamos, connotaciones muy, muy distintas entre lo que hizo España y lo que hizo Francia. Eso daría para más de un programa, quizá. Pedro, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué conclusión vos podés sacar por tu experiencia diplomática de estos mecanismos a veces perversos, autodestructivos que tienen los países que no logran romper círculos viciosos que son tan dramáticos, no tan dolorosos, pero que, bueno, se terminan como convirtiendo en un dato de la realidad? Yo creo que Haití debería contar más con, aparte del apoyo, por ejemplo, que tiene de Canadá, si bien aún se sigue discutiendo una fuerza de paz que esta vez encabeza Canadá, hay mucho haitiano en Canadá, una comunidad muy grande.
colaboración y más ayuda de América Latina, de países de América Latina y de Europa. Casualmente, la representante especial de Naciones Unidas en Haití va a cambiar estos días. Era norteamericana, diplomática de carrera, Helen Lalim, y hoy he leído justamente que va a ser una ecuatoriana, una diplomática ecuatoriana, es decir, un poco más de cercanía con los países vecinos. Cuba, hay que decirlo, Cuba ayuda mucho en lo que es salud, con médicos, a Haití. También la República Dominicana, que a veces se siente un poco invadida por la cantidad enorme que hay de haitianos, digamos, de estudiantes y no solo estudiantes. Tiene que haber un poquito más de países, digamos, latinoamericanos, europeos, para compensar con el que a veces ven como el cuco, como el país del norte. Pero muy agradecidos aquí en Poder y Dinero por tu generosidad, por tu sabiduría. La verdad que seguimos la realidad política, económica, social del continente y siempre nos interesa comprender las situaciones de las regiones y de algunos países que por cuestiones históricas, migratorias, por lazos importantes, bueno, impactan naturalmente también en la realidad de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos aquí en Poder y Dinero. El gusto ha sido mío. No se vayan ustedes, volvemos enseguida con el último bloque de este programa.